Deseen ustedes ser llamados Rabbanim. Hablamos en la clase previa, recuerden de Simchat Yadayim. Simchat Yadayim es lo que llamamos literalmente como la imposición de manos. Y dijimos que ese es un ritual que ejemplifica la transferencia. Puede ser la transferencia de autoridad, de Ruach HaKodesh. Hicimos la diferencia entre poner las manos, imponer las manos. O sea, samaj, la imposición, samaj es semejad, la imposición de manos. Rabbi Joshua ponía las manos sobre alguien, sobre niños para orar y pedir a Hashem a través del contacto físico. Berajá, Parnasá, Yeshua, Refuá. Pero no es lo mismo semejá. O sea, no es lo mismo imponer. De hecho, cuando tomaban lugar las korbanot, los sacrificios en el Bet HaMikdash o en el Mishkan, lo que tomaba lugar era realmente semejá, o sea, la imposición de manos. Esto es la transferencia. Semejá es transferir. En el caso de las korbanot, era la transferencia de los pecados de Am Israel sobre el animal. O sea, es un acto simbólico. No porque el Cohen pusiera las manos fuertemente sobre un animal, realmente iba a transferir literalmente los pecados, sino que era simbólico. Citamos en la clase previa cómo los ancianos, Hashem dijo que iba a tomar del espíritu, de la influencia de Moshe, iba a transferirlo en los ancianos, los líderes de Israel, y cómo inclusive en Yehoshua ben Nun dice que estaba lleno de Ruach Chochma, del espíritu de sabiduría, Kisamach Moshe et Yadav alaf, porque Moshe había puesto sus manos sobre él y el pueblo lo comenzó a obedecer. Solamente es un acto simbólico, pero que tiene por supuesto implicaciones espirituales. Citamos también ejemplos de los Shiluchim del Mashiach, o sea, los emisarios, los representantes del Mashiach, cómo ellos transferían Ruach HaKodesh a través de este acto, del acto de semijá. Pero hablamos realmente también sobre la semijá en referencia a la ordenación de un rabino, la transferencia de autoridad. Y dijimos también que eso se conoce como minui. Minui y semijá son términos por supuesto diferentes el uno al otro, pero en esencia transmiten la misma idea. Semijá es imposición de mano, pero minui hace referencia a ordenación. Cuando se ordena a alguien como rabino en este caso, para que realice alguna función. Así que vamos a aclarar este tema, debido a que hoy es nuestra última clase. No vamos a proseguir sin aclarar ese tema de la ordenación de un rabino dentro del movimiento de Joshua. Acá le coloco en pantalla los textos que vamos a estudiar. Los textos básicamente se encuentran en el libro de Toldot Joshua, el libro de Mateo en hebreo, y lo voy a leer brevemente. Dice: Joshua hace una crítica a los líderes del pueblo y les dice: ellos aman estar reclinados en primer lugar en las salas de los banquetes, estar sentados en primer lugar en las sinagogas, el postrarse en las calles y ser llamados Rabbanim, o sea, rabinos. Y entonces Rabbi Joshua le dice a sus discípulos: pero ustedes no deseen, no amen ser llamados rabinos o rabbanim. No llamen Av, no llamen Padre a nadie sobre la tierra. Uno es vuestro Av, uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y vuelve y repite: no se hagan llamar rabinos, porque uno es vuestro Rav. Pueden ver ustedes también el texto en hebreo que dice: Ve'atem lo tirsu liot nikraim rabbanim. No deseen ustedes ser llamados rabinos. Y otra vez les dice: Ve'al tikaru rabbanim sherafhem ehad huwa Mashiach. No se hagan llamar rabinos, porque uno es vuestro rabino, el Mashiach. Ustedes saben, la interpretación común de este texto es que está prohibido usar el término rabino. Esto dice la mayoría de los intérpretes. ¿Por qué?
ustedes, aparentemente, literalmente dice así, ustedes no deseen ser llamados rabinos. Veatem lo tirsul liot nikraim rabanim. No quieran ser llamados rabinos. No se hagan llamar rabinos. ¿Qué significa esto? Bueno, no podemos ser llamados rabinos. Pero ¿realmente Josué quiso decir esto o estamos leyendo algo de manera incorrecta? Recordamos las palabras que hemos citado en más de una vez. Josué dijo, el Talmid no es mayor que el Rab. El estudiante no es mayor que el rabino. En Talmid Gadol merabó. No hay un estudiante mayor que su rabino. Dai la Talmid lihiot que rabó. Es suficiente para el Talmid ser como su Rab. Es decir, el objetivo del Talmid, ¿cuál es? Ser como su Rab. Dai la Talmid lihiot que rabó. Lo máximo que puede esperar un Talmid es ser como su Rab. Y esto claramente contradice la interpretación previa. La interpretación previa, ¿cuál es? Está prohibido usar el término rabino. Pero acá Josué nos dice, lo que más puede esperar un discípulo, un Talmid, es ser como su Rab. ¿Qué es un Rab? Un Rab. Por lo tanto, yo espero ser también un Rab, poder tener discípulos, poder transmitir la enseñanza de mi rabino a otros discípulos. Totalmente una contradicción a la interpretación de que está prohibido usar el término rabino. De hecho, Josué se hacía llamar rabino. Muchos lo llamaban rabino y Josué nunca dijo, no me llamen rabino. Así que, ¿qué significa esto? Para comprender esto, debemos comprender el contexto de la enseñanza de Josué. Y el contexto, o para comenzar a comprender el contexto, debemos recordar las palabras que están entrelazadas en esta expresión, en este texto que dijimos, Veatem lo tirsud liot nikraim rabanim. Ustedes no deseen ser llamados rabanim. ¿Qué dice también el Mashiach? Ve'av, y padre, al tikru le adam al haaretz. Y padre, y av, no llamen a nadie en la tierra, o sea, ningún ser humano llamen av. Ehad hu avichem shebashamayim. Uno es vuestro padre. Ehad hu avichem, ¿quién? Shebashamayim, el que está en los cielos. O sea, no llamen padre a ningún ser humano. ¿Por qué? Porque uno es vuestro padre que está en los cielos. Así que, si vamos a decir que Josué prohíbe el uso del término rabino para sus discípulos, también tendríamos que decir que está prohibido usar el término av. El término padre está prohibido. Cuando entendemos esto, obviamente nos preguntamos, pero ¿acaso cada uno de nosotros no llevamos padre a nuestros padres biológicos? Entonces está hablando de Josué en términos tan simples así como el que dijimos anteriormente, en base al cual podemos decir o concluir. Josué dice que ninguno de nosotros, los talmidim, podemos usar el término rabino ni podemos usar el término padre. La realidad es otra totalmente diferente. Por ejemplo, si leemos en Isaías 22, bueno, es un texto que leímos anteriormente y lo ven en pantalla, vemos el caso de Eliakim. Eliakim, nos dice el texto de Isaías que dice Hashem realmente, Eliakim llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para toda la casa de Judá. En boca de Hashem, Eliakim llegará a ser un padre. ¿Cómo es posible? ¿Acaso Josué está diciendo que no podemos usar el término padre? ¿Y cómo es que Hashem claramente a través del profeta dice Eliakim llegará a ser un padre? Aún más, pueden ver sus notas el libro número 2 del libro de Reyes, capítulo 2, verso 12, que dice que Eliseo llamó a Eliyahu Avi, mi padre. ¿Cómo Josué puede exigir a sus discípulos no llamar padre solamente a Hashem cuando los profetas, en este caso Elisha, llamó a Eliyahu Avi?
En el mismo libro de Segunda de Reyes, capítulo 6 y verso 21, leemos que un rey de Israel llama al profeta Elisha, a Eliseo, le llama Aví, le llama Padre mío. ¿Está Yehoshua contradiciendo a los profetas? Es imposible. Si es el Mashiach y toda su enseñanza fue sustentada en base a las palabras de los profetas, ¿cómo Yehoshua puede contradecir estas palabras que encontramos en los profetas? ¿Cómo a los líderes espirituales se hace referencia como a Padre claramente en boca inclusive de los profetas? De hecho, si leemos en el Talmud, vemos las citas como el rey Jehoshafat, según el Talmud, saludaba a los maestros, a los sabios, diciéndoles Aví, Rabí, Marí, o sea, Aví, Padre mío, Rabí, mi maestro, mi grande, mi luminaria, Marí, o sea, mi Señor, mi guía. No solamente en el Talmud, sino que cuando leemos los escritos de los primeros discípulos, claramente en los escritos de Shaul, él se refiere a sus discípulos, a sus aprendices como hijos, como Shaul se describe como el padre de ellos. Inclusive en las cartas de Lazar, conocidas en el mundo occidental como las cartas de Juan, también se refiere a los receptores de las cartas como hijos. Pareciera entonces que los discípulos de Josué, Shaul y Lazar, están contradiciendo las palabras de Josué. Usar el término Av en referencia a otra persona que no sea Hashem, ¿acaso no es lo que Josué enseñó, que está prohibido? Estimados, decir que Josué prohibió llamar a alguien Rav o Rabino, o llamar a alguien Av, sería absurdo. Imagínense cada uno de nosotros llamar a nuestros padres Abba. ¿Estaremos cometiendo un error? O en Israel la costumbre es llamar a los líderes espirituales Rabbanim, grandes líderes. ¿Sería contradecir las enseñanzas del Mashiach? Obviamente no. Obviamente esta percepción es una percepción muy simplista que no toma en cuenta el contexto. Si Josué prohibió el uso del término Av o padre para el para cualquier ser humano, ¿por qué? De hecho, Josué mismo, ¿recuerdan? Dijimos en conferencias previas cómo Josué llamaba a sus discípulos. Banai, hijos míos. Si Josué se refiere a sus discípulos como hijos míos, significa que él es el padre de ellos. Pareciera entonces una hipocresía. Como Josué diría a sus discípulos, no llamen padre a ningún ser humano sobre la tierra, solamente a Abisheba Shamaim. Y entonces él se refiriera a ellos como Banim, Banai, hijos míos. Obviamente, la cuestión acá no está enfatizada en títulos, sino en la manera en que usamos los títulos. Claramente los títulos de Aví o Av, Padre mío, Padre, Rav, Rabí, son términos muy particulares de Am Israel, que usamos en nuestra cultura. Son términos con los cuales desde antaño nosotros, Am Israel, nos referimos a nuestros líderes espirituales. Les llamamos, como acabamos de ver en las palabras de los profetas, Av, Rav. Av significa padre, la Aleph y la Bet. Av es Aleph y Bet, o sea, la esencia de todo, el principio de todo, la fuente de todo, Av. Y cuando decimos Rav, decimos literalmente grande, aquella persona que tiene mucho que transmitirnos. Es algo natural en nuestro idioma. Y Josué no está prohibiéndonos a usar esos términos, sino a usarlos de manera correcta, y es lo que vamos a indagar a continuación. Veamos entonces primeramente el contexto. El contexto en el cual Josué dice no deseen ser llamados Rabbanim. ¿Cuál es el contexto? Josué está haciendo una crítica a los líderes del pueblo. Y la crítica comienza diciendo que muchos de los líderes de Am Israel hacen las cosas simplemente por el bien de las apariencias, o sea, por la exaltación. Dice Rabbi Josué, ellos aman estar reclinados en primera fila en los lugares de festividad. Ohavim lihiot mesubim, ellos
les gusta, ellos aman, ellos desean estar sentados en los lugares de la festividad y en las Bate Kenesiot, en las sinagogas. Además dice, aman, desean, les gusta el postrarse en las calles. Y además dice, Ohavim, ellos aman ser llamados Rabbanim. Ellos les gusta, desean, buscan, anhelan ser llamados rabinos. Esa es la crítica, el deseo, el amor por el título de Rab. ¿Y a qué nos recuerdan estas palabras? ¿Sí? Hubo un rabino, de hecho, antes de Rabbi Josué, que expresó la misma idea. Y la encontramos donde en el Pirkei Avot, en palabras de Shemaya. ¿Qué dijo Shemaya? Ohevet hamelajá, ama, aprecia la labor, lo pueden ver en sus notas, y dice además, Usna et Rabbanut, y ponga en segundo lugar la cuestión de ser rabino. Ohevet hamelajá, Usna et Rabbanut, aprecia o dale hincapié a lo que es laborar y ponga en segundo lugar el rabinato. Claramente es la misma expresión de Rabbi Josué, lo único que con términos diferentes. La traducción literal que dice de este Pirkei Avot, ama la labor y odia el Rabbanut, Usna et Rabbanut, no es una traducción correcta. El verbo lisno, o sea, odiar, puede ser traducido efectivamente como odiar. O sea, cuando Shemaya dijo Usna et Rabbanut, literalmente puede ser odia el Rabbanut, odia el rabinato. Pero ¿realmente es eso lo que quiso decir? ¿Acaso Shemaya no era un maestro de la Torá? ¿Cómo un maestro de la Torá puede decir odia el rabinato? De igual manera podemos preguntarnos, ¿cómo Rabbi Josué puede decir no desee ser llamado rabino? ¿Acaso no es importante ser un rabino, poder transmitir la sabiduría a Israel? Repito, aunque el verbo lisno puede ser traducido como odiar, realmente depende del contexto. En la Torá vamos a ver varios ejemplos donde el mismo verbo, que se traduce literalmente como odiar, significa poner en segundo lugar. Poner en segundo lugar. Por ejemplo, ¿recuerdan Lea y Rachel en referencia a Jacob? ¿Qué dice el texto? Jacob literalmente odiaba a Lea y amaba a Rachel. ¿Acaso Jacob odiaba a Lea? ¿Puede una persona odiar a alguien y seguir viviendo con ella? No. Sino que Jacob amaba menos a Lea y amaba más a Rachel. O en otras palabras, Jacob tenía en segundo lugar a Lea y en primer lugar a Rachel. Otro ejemplo, recordamos cuando Hashem dice que él a Jacob ama, o a Jacob amé, y a Esaf o a Esaú odié. ¿Hashem odia a Esaú? Por supuesto que no, sino que Hashem prefiere a Jacob y pone en segundo lugar a Esaú. De igual manera en la Torá se nos habla de un hombre que tiene dos esposas. ¿Cómo debe reaccionar en base a ellas, mejor dicho, porque tiene dos esposas? Nos dice el texto, si ama a una y odia a la otra, ¿realmente se refiere al mismo principio literal? No, sino que hace referencia a un hombre que tiene dos esposas, y claramente un hombre con dos esposas debe amar más a una que a la otra. A una la ama y a la otra la tiene en segundo lugar. En base a esta comprensión del verbo lisno, que literalmente es odiar, entendemos claramente que cuando Rabbi Josué dice, recuerdan cuando Josué dice, si alguno viene a mí, o sea, si alguno quiere ser mi discípulo y no odia a su padre y a su madre, e hijos, hermanas, hermanos, no puede ser mi discípulo.
¿Quiso realmente decir Josué esto? No. Y Josué quiso decir, si alguien quiere ser mi discípulo y no pone en segundo lugar a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanas, a sus hermanos, hasta su propia vida, no puede ser su discípulo. O sea, en segundo lugar. Por esto, dice Rabbi Josué, la misma máxima, pero en el libro que se conoce como Mateo, en lugar del libro de Lucas, donde dice, si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, en el libro de en el libro de Mateo encontramos la frase, si alguien quiere seguir tras de mí y quiere más a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Vemos que querer más es un equivalente a poner en primer lugar, en contraste a odiar, despreciar. No es despreciar ni odiar, sino a poner en segundo lugar. Por eso Josué dice, el que ama a su padre y a su madre, yoter mimeni, más que a mí, yo no soy digno para él. Lo mismo comprendemos entonces en el dicho de Pirkei Avot, Usna et Rabbanut. No significa y desprecia el rabinato, sino que pone en segundo lugar el amor por el ser rabino, en comparación al amor a la servidumbre, a servir. Es importante, según Shemaya, es más importante servir que amar el título de rabino. Entonces, volvemos otra vez al inicio. ¿Qué quiso decir Rabbi Josué con estas palabras? No deseen ser llamados rabinos. La llave, estimados oyentes, la llave la encontramos en la crítica final de estas palabras de Rabbi Josué. Recuerden, hay que comprender el contexto y no sacar las palabras de contexto. ¿Qué dice Rabbi Josué al final de la enseñanza? Dice, el mayor entre ustedes les servirá. Quien se exalte a sí mismo será humillado, pero quien se humille será exaltado. Esa es la esencia del mensaje. ¿Quién es el mayor? El Gadol, el Rav, el que tiene mucho. El que es un Rav entre ustedes tiene que servirlos. ¿Por qué? Porque el que se exalte a sí mismo, el que se haga llamar Rav, simplemente por querer adquirir admiración por los demás, será humillado por Hashem. Pero quien se humille será exaltado. Quien sirva, en palabras de Shemaya, quien ame más la servidumbre que el Rabbanut, será exaltado. Desear que otros te llamen rabino, y no solamente rabino, es un término de la época, pero si quizás Rabbi Josué estuviese en nuestra época, nos diría, quien desee ser llamado jajam, quien desee ser llamado doctor, presidente, pastor, líder, etcétera, etcétera. Los términos son iguales, simplemente son un término de la época. O sea, es cuestión de exaltación. Desear que otros te llamen en base, o que te identifiquen en base a un título, es cuestión de exaltación. Desear ser exaltados, aunque en verdad poseas estos títulos, no significa que no poseas los títulos. Por supuesto que hay rabinos, hay jajamim, hay doctores, hay presidentes, hay pastores, hay líderes. La cuestión no es que poseas los títulos, sino la cuestión es no desearlos, no amarlos, no usarlos como medio de exaltación. Este es el contexto. El contexto hace referencia a quienes amen exaltarse entre los demás. Josué no dijo, escuchen, Josué no dijo, no deseen ser rabinos. No, Josué no dijo esto. Josué dijo, no deseen ser llamados rabinos, no deseen ser identificados por los demás como rabinos. Así como Shemaya en el Pirkei Avot no está diciendo, no seas rabino, desprecia el Rabbanut. Tampoco Josué está diciendo, desprecia el rabinato, es totalmente negativo. No. Ser rabino es un gran mérito. La cuestión está cuando la gente desea ser llamada rabino,
para ser exaltados, como un medio de exaltación. En palabras de Shemaya, gente que le gusta el Rabbanut, pero no sirven a los demás, cuando en realidad el Rav debe ser un ejemplo de servidumbre, el maestro debe ser un ejemplo de servidumbre. De hecho, estimados, analicen, ¿por qué tendría Yehoshua que advertirles a sus discípulos no amar ser llamados rabinos? ¿Por qué? Obviamente, porque en algún momento de la historia los discípulos llegarían a ser rabinos, y entonces Yehoshua les diría, o en ese momento les aplicaría la enseñanza de Yehoshua: no amen el título de rabino, aprecien, como decía Shemaya, la amlajá, el servir. La esencia de un rabino es servir. Así que no amen el título de Rav, del mucho, del grande. No lo usen para vanagloriarse. No hagan un mal uso del título. Habiendo comprendido entonces el contexto de estas palabras de Rabbi Yehoshua, podemos preguntarnos por qué aparentemente Yehoshua repite 2 veces la misma expresión. ¿Sí? Parece que Yehoshua está repitiendo la expresión. La primera sentencia que dice: ustedes no deseen ser llamados rabinos. Esto dijo en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué dice? No se hagan llamar rabinos, porque uno es vuestro rabino, el Mashiach. Y entre esas dos expresiones dijo: no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Es una repetición? Bien, cuando Yehoshua dice ustedes no deseen ser llamados rabinos, el texto, repito, no dice prohíbanle a los demás que os llamen de rabinos, no, sino que simplemente es un llamado a la humildad de los maestros. No deseen ser exaltados por otros. O sea, que eso no sea el punto de enfoque. En segundo lugar, la segunda sentencia es: no se hagan llamar rabinos, porque uno es vuestro rabino, el Mashiach. Significa que los discípulos de Yehoshua no pudieron llamar a los primeros discípulos rabinos. O sea, Simón Kefa, Yohanan, o sea, todos aquellos discípulos, primeros discípulos de Yehoshua, nunca pudieron ser identificados por los discípulos de segunda generación como rabinos. O pongámoslos en términos modernos, ¿acaso si alguno de nosotros estudiamos, nos preparamos y tenemos discípulos, les tenemos que prohibir a nuestros discípulos que nos llamen de rabinos? ¿Es eso lo que quiere decir Yehoshua? Repito, si fuese así, si fuese esta simple comprensión, lo mismo habría que aplicar en referencia al término Padre, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. No llamen a nadie sobre la tierra Padre. Sería totalmente absurdo. Vemos claramente cómo los primeros discípulos se identifican como los padres espirituales de los discípulos de la segunda generación. Esto lo encontramos claramente en los escritos de los primeros discípulos. Simón Kefa, el discípulo más destacado, llama a uno de sus discípulos, a Marcos, a Yohanan Marcus, lo llama mi hijo, lo que equivale a que Simón Kefa era el padre espiritual de Yohanan Marcus. Y lo mismo, por supuesto, tendríamos que aplicar en el caso de Rav o de rabino. Ellos serían también rabinos de los discípulos de la segunda generación. Voy a repetir el texto. Ustedes no deseen ser llamados rabinos. Y dice además, no se hagan llamar rabinos, porque uno es vuestro rabino, el Mashiach. Así que vemos acá no la repetición de un mismo principio, sino vemos dos instrucciones. La primera es: no desees que otros te llamen de rabino. Obviamente el contexto acá es la exaltación. No ames, que no sea tu motivación, que no sea lo que te guste, el deseo máximo, ser llamado rabino. El contexto es la exaltación. Ahora, en segundo lugar dice: nosotros mismos no debemos hacernos llamar rabinos. ¿Y por qué? Dice el texto: porque ya tenemos un rabino.
el Mashiach. ¿Qué significa entonces? Porque ya ustedes tienen un Rav, el Mashiach. Obviamente la expresión está dirigida a los primeros discípulos. La cuestión acá es el contexto entre Rav y Talmid, entre Yehoshua de Nazaret y los primeros Talmidim, no entre nosotros, los Talmidim de otras generaciones. O sea, si tú tienes un rabino, en este caso sí, Shimon Kefa, Yohanan, Tomá, Matitya, Netanel, todos los primeros Talmidim ya tienen un rabino, entonces tú mismo no puedes hacerte llamar rabino. ¿Por qué? Porque tú no tienes discípulos. Hasta que tengas tus propios discípulos, entonces ellos te podrán llamar rabino. El único que te puede llamar rabino es tu discípulo. Y dice Rabbi Joshua, no procures o no desees ese título. Recuerden que el título de Rav o de rabino es un título honorífico que los discípulos le dan a un maestro. Solamente el discípulo es el que puede otorgarle ese título al Rav. Una persona sola, sin discípulos, jamás sería identificado como un Rav en el primer siglo. Solamente cuando un maestro tiene discípulos, esos discípulos lo identifican como Rav y consecuentemente otras personas pueden llamarle Rav. O sea, es el Rav de sus discípulos. Así que Yehoshua está dirigiéndose a sus primeros discípulos, a Simón, Kefa, a Yohanan. ¿Qué posición tenían ellos? Ellos, por supuesto, Simón, Kefa, Yohanan y los demás. ¿Qué posición tenían en referencia a Yehoshua? Ellos eran sus talmidim, eran sus discípulos. Ellos están aprendiendo. Por supuesto, llegará el momento en que serán rabinos. También ellos serán rabinos, como Rabbi Joshua. Dai la talmid lihiot garrabo. Es suficiente para el talmid ser como su Rav. Cuando tengan discípulos, los discípulos se les llamarán a ustedes rabinos, pero en este entonces, en relación a Yehoshua, ellos son sus talmidim. Vemos claramente entonces que no se trata de una repetición de amonestaciones con referencia al término Rav, sino que se trata de dos diferentes enseñanzas. Una, no desees que otros te llamen rabino para buscar exaltación. Y número dos, no autollamarse rabino mientras estás bajo un rabino, mientras aún eres un discípulo. Cuando tengas tus discípulos, entonces ellos te llamarán rabino, pero tú por ti mismo no te hagas llamar rabino. Repito, el mismo Yehoshua dijo, Dai la talmid lihiot kerrabo. Es suficiente para el talmid ser como su Rav. O sea, un discípulo de Yehoshua llegará a ser como Rabbi Joshua. ¿Qué significa esto? Un Rav con sus discípulos. Y los discípulos identificarán a este maestro como Rav. Ellos, o sea, los primeros discípulos llegarán a ser rabinos como Rabbi Joshua. Pero para ellos, para los primeros discípulos, aquellos que entendemos y leemos en el texto, solo existiría un rabino. ¿Quién es el rabino de ellos? Yehoshua. En este contexto él les dice a ellos, no deseen ser llamados rabinos, ya tienen un Rav, Yehoshua el Mashiach. Luego, los discípulos de la segunda generación, claro, identificarían a Simón Kefa, a Yohanan, a Netanel, a Yehudá, como rabinos. De hecho, estimados, si leemos el documento, y con eso finalizo, el documento del testimonio del discípulo amado, en el capítulo 15, ¿qué leemos allí? Donde Yehoshua se está despidiendo de sus discípulos después de la Pesaj. Vemos claramente que Yehoshua está ordenando en el final de sus días a los discípulos como rabinos, como maestros, iguales que él. Para no abarcar tanto en el tema, les quiero citar breves citas. Me refiero al capítulo 15 del libro libro popularmente conocido como el libro de Juan, el discípulo amado, en referencia al azar, por supuesto. Dice el verso 4 del capítulo 15, dice Rabbi Joshua a sus discípulos, permaneced en mí y yo en vosotros. Y les dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vemos claramente la dependencia de los discípulos de su rabino, Rabbi Josué. Pero aún más claros son los próximos versos. El verso 7 dice así, del capítulo 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, la enseñanza, si mi enseñanza está en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, o sea, el fruto de ser discípulos. Y dice, y así prueban que son mis discípulos, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Vemos claramente el contexto de Rav, de rabino, y discípulo. El discípulo es el que imita al rabino. Dando fruto significa que está actuando como el rabino, en este caso el Mashiach. Y dice entonces el capítulo 15, el verso 15, 16, dice, esa es la clave, dice, ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les voy a llamar amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y les designé para que vayáis y deis frutos. Acá está claramente la declaración, la ordenación de Rabbi Josué a sus discípulos. Recuerden que el término minui, así como el término semijá, significa la designación, la ordenación de los discípulos como Rav. Esta declaración que acabamos de leer, si es percibida apropiadamente desde una percepción judía del primer siglo, entenderíamos que Josué está constituyendo, está dándoles autoridad a sus discípulos como rabinos, como él. O sea, recuerden que eso está tomando lugar en el final de los días de Rabbi Josué, en Pesaj. Se puede decir entonces que los discípulos se han graduado en la escuela de Rabbi Josué. Veamos, dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. Dijimos anteriormente en otras clases que Talmidim es un equivalente a siervos. Recuerden cuando citamos a Antígonos de Seojo en el Pirkei Avot, como los siervos, o mejor dicho, como los Talmidim hacían la función de siervos para con el rabino. Por eso Josué les dice, ya no os llamo Talmidim, ya no os llamo siervos. Notemos que Josué no dice, ya no son Talmidim, ya no son siervos, sino que dice, ya no os llamo, o sea, ya no os identifico como Talmidim, como siervos. Ahora, como los identifica, dice como amigos, esto es, colegas, asociados. ¿Por qué? Porque ya conocen, dice, todo lo que yo conozco, ya les transmití el mensaje, mi enseñanza, ahora tienen otra posición en referencia al rabino. Desde la percepción del rabino ya no son siervos, ya no son talmidim, ya son colegas, ya son amigos. Notemos cómo Josué los eleva, como había dicho anteriormente, basta al discípulo ser como su Rav, y en este momento, antes de la ausencia física, les dice, ya ustedes no los percibo como discípulos. El evento que tomó lugar en Pesaj, recuerdan, Josué, según el documento del testimonio del discípulo amado, Josué actúa como un siervo. ¿Qué hace? Les lava los pies a los discípulos. ¿Qué significa esto? Como estudiamos en otras conferencias, el discípulo es el que tenía que lavar los pies a su maestro. Y en este caso, el rabino está actuando como si fuese un discípulo, o sea, está sirviendo a los talmidim. Vemos claramente un contexto entre rabino y discípulo. Lo que el discípulo debía hacer, lo está haciendo el Rav con el talmid. Y les dice Rabbi Josué, ustedes me llaman rabino y señor. Por lo tanto, si el rabino y el señor hace eso, también ustedes lo deben hacer los unos con los otros. O sea, si yo, el rabino,
le estoy lavando los pies, o sea, estoy actuando como un siervo, ustedes lo deben hacer. Y de esta manera Rabbi Josué enseña el mismo principio que enseñó Shemaya: ama la labor, ama el trabajo y ponga en segundo lugar el rabinato. Claramente el ejemplo de servidumbre de Rabbi Josué acá es muy claro, y por supuesto hace referencia a la muerte que tomaría horas más tarde después de Pesaj. Y Josué les está diciendo: yo les voy a servir a ustedes. O sea, yo soy un rabino, pero el objetivo del rabino dentro del movimiento del Mashiach no es la persona que impera sobre los demás, sino la persona que debe servir a los demás. Y el ejemplo mayor lo muestra Rabbi Josué después de Pesaj, con su muerte. Él va a servir, su muerte va a servir de expiación por el resto de los talmidim. Y miren qué interesante en este contexto es que Kefa le dice a Rabbi Josué: mi vida daré por ti, yo voy a morir por ti. Y Josué le dice: ¿tú vas a morir por mí? No, va a cantar el gallo y me vas a negar. En otras palabras, y en el evento histórico, Josué enseña que el Rav es el que da la vida por el Talmid, lo que pareciera aparentemente una contradicción. Es el Talmid el que debe dar la vida por el Rav, pero en el movimiento de Rabbi Josué, el Rav es el que da la vida por el Talmid, y por eso en el momento del arresto, Rabbi Josué dice: déjenlos ir a ellos, o sea, a los Talmidim, si al que buscan es a mí. Entonces, de esta manera quiero transmitirles cómo Josué, el objetivo máximo de un talmid es ser como Rabbi Josué. Esto es, una persona capacitada para transmitir la misma enseñanza de Josué, crear otros talmidim. Por supuesto, en esencia, todos somos talmidim de nuestro primer rabino. ¿Quién es nuestro primer rabino? El Rebbe, el Rafa Rashi, el rabino más destacado de todos. La esencia, Rabbeinu Yoshua Minasrat. Pero el término rabino es un término que en el contexto de Israel significa un maestro de la Torá. Todos somos maestros de la Torá, sí tenemos alumnos, y son los alumnos los que nos identifican como tal.